una madre de familia que se transformó en algo que ni ella misma reconocía. Y si te quedas hasta el final de este relato, descubrirás cómo una persona sin entrenamiento militar, sin experiencia en armas, sin ninguna preparación para la violencia, logró hacer lo que las autoridades mexicanas no pudieron o no quisieron hacer: enfrentarse sola contra toda una célula del cártel más despiadado de México y salir victoriosa. Guadalajara, Jalisco, 2017. Miriam Rodríguez tenía 43 años, una pequeña tienda de abarrotes en la colonia Echeverría y 2 hijos que eran toda su razón de vivir. Karen, de 23 años, estudiaba enfermería en la universidad y soñaba con trabajar algún día en Médicos Sin Fronteras. Alejandro, de 19, acababa de entrar a estudiar ingeniería y trabajaba los fines de semana ayudando a su madre en la tienda. El esposo de Miriam, Roberto, había muerto 7 años atrás en un accidente de tráfico, dejándola viuda a los 36, con 2 adolescentes que criar. Desde entonces, Miriam había sacado adelante a su familia sola, con el dinero que ganaba en la tienda y con una fortaleza que sus vecinos admiraban, pero que ella consideraba simplemente lo que cualquier madre haría. La tarde del 12 de marzo de 2017 cambió todo. Alejandro había salido temprano esa mañana. Le dijo a su madre que iba a la universidad, que tenía un examen importante de cálculo y que después se juntaría con unos amigos para estudiar. Miriam le preparó el desayuno como cada día, le dio dinero para el camión y lo vio marcharse con su mochila al hombro, sin saber que esa sería la última vez que lo vería con vida. Alejandro nunca llegó a su examen. Lo que pasó exactamente en las horas siguientes es algo que Miriam tardó semanas en reconstruir, pidiendo información, preguntando a los amigos de su hijo, revisando cámaras de seguridad de negocios cercanos, haciendo el trabajo que la policía nunca hizo. Según pudo averiguar, Alejandro bajó del camión a 3 cuadras de la universidad, como hacía siempre. Caminaba por la avenida Lázaro Cárdenas cuando una camioneta Grand Cherokee color gris se detuvo junto a él. Bajaron 3 hombres. Uno le puso una pistola en las costillas, otro lo agarró del brazo y el tercero abrió la puerta trasera. En menos de 10 segundos, Alejandro estaba dentro del vehículo y la camioneta desaparecía rumbo al norte de la ciudad. Hubo testigos. Una señora que vendía fruta en la esquina vio todo. Un estudiante que iba caminando detrás de Alejandro alcanzó a grabar unos segundos con su celular antes de que el miedo lo hiciera guardar el teléfono. Una pareja que esperaba el camión del otro lado de la calle presenció el momento exacto en que metieron al muchacho a la fuerza. Nadie hizo nada. Nadie llamó a la policía en ese momento. Nadie intervino. En Guadalajara, en Jalisco, en México, la gente ha aprendido que meterse en esas situaciones es garantía de convertirte en la siguiente víctima. Miriam empezó a preocuparse cuando dieron las 3 de la tarde y Alejandro no contestaba el teléfono. A las 4 ya estaba marcándole a los amigos de su hijo, preguntando si alguien lo había visto. A las 5 ya estaba en la universidad, hablando con sus compañeros, con los profesores, tratando de encontrar alguna pista. Fue uno de los amigos quien le contó sobre la señora de las frutas que había visto algo raro en la mañana. Miriam corrió a buscarla. La señora, que se llamaba Petra y llevaba 20 años vendiendo en esa esquina, le contó todo lo que había visto. Le describió la camioneta, les describió a los hombres, aunque no pudo ver sus caras claramente. Le dijo la dirección exacta en la que se habían ido. Miriam anotó cada detalle en un cuaderno pequeño que llevaba en la bolsa.
el mismo cuaderno donde anotaba las cuentas de la tienda. Ese cuaderno se convertiría en los siguientes meses en su herramienta más importante. Miriam fue directamente a la Fiscalía del Estado. Era casi de noche cuando llegó, pero no le importó. Exigió hablar con alguien, reportar la desaparición de su hijo, poner una denuncia formal. La atendió un agente del Ministerio Público, que apenas levantó la vista de su computadora mientras ella hablaba. Le dijo que tenía que esperar 48 horas antes de reportar una desaparición, que seguramente su hijo andaba con la novia o con los amigos, que los muchachos de esa edad eran así, irresponsables. Miriam le explicó que su hijo nunca desaparecía sin avisar, que siempre contestaba el teléfono, que había testigos que lo vieron ser obligado a subir a una camioneta. El agente suspiró, como si esta fuera la 10ª historia igual que escuchaba ese día, y probablemente lo era. Le dio un formato que llenar, le tomó sus datos y le dijo que volverla en 2 días. Pero ¿qué hace una madre cuando las autoridades le dicen que espere mientras su hijo está en manos de Dios sabe quién? ¿Qué hace cuando cada instinto en su cuerpo le grita que cada minuto cuenta, que cada hora que pasa reduce las posibilidades de encontrarlo con vida? Miriam no esperó 48 horas. Esa misma noche comenzó su búsqueda. Empezó poniendo carteles por toda la zona donde había desaparecido Alejandro. Imprimió cientos de hojas con la foto de su hijo, su descripción física, la ropa que llevaba puesta ese día, un número de teléfono para reportar información. Pegó carteles en postes de luz, en paredes, en aparadores de negocios, en cualquier superficie donde pudiera pegar papel. Karen, su hija, la acompañaba, las dos caminando por las calles oscuras de Guadalajara, pegando carteles y rogando a cualquier santo que escuchara que alguien, en algún lugar, supiera algo. Las primeras llamadas empezaron a llegar al día siguiente. La mayoría eran inútiles, gente que juraba haber visto a Alejandro en lugares que no tenían sentido. Personas confundidas que mezclaban su caso con otros, desaparecidos. Pero hubo una llamada diferente. Un hombre con voz distorsionada, probablemente usando alguna aplicación del celular, le dijo que sabía quién tenía a su hijo. Le dijo que era gente del cártel Jalisco Nueva Generación, que operaban en esa zona, que se dedicaban al secuestro de estudiantes universitarios porque las familias normalmente podían pagar algo, aunque no fueran ricas. Le dijo que esperara la llamada de los secuestradores, que le iban a pedir dinero, y que si quería volver a ver a su hijo con vida, que consiguiera lo que le pidieran. Después colgó. Miriam se quedó sentada en el piso de la sala de su casa, con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. CXADNG. Sabía lo que eso significaba. Todo el mundo en Jalisco sabía lo que significaba. El cártel más violento de México. La organización que había crecido en menos de 10 años hasta convertirse en la pesadilla de todo el país. Los responsables de cientos, miles de desapariciones, de fosas clandestinas, de videos espantosos que circulaban en Internet mostrando lo que les hacían a sus enemigos. La llamada de los secuestradores llegó 2 días después. Miriam había dormido tal vez 6 horas en total en esos 2 días, pasando las noches investigando en Internet, leyendo sobre el CXADNG, sobre sus métodos, sobre cómo operaban las células de secuestradores. Había encontrado foros donde familiares de desaparecidos compartían información, grupos de Facebook dedicados a buscar personas perdidas, páginas enteras llenas de rostros sonrientes que nunca volvieron a casa. El teléfono sonó a las 11 de la noche.
Era un número desconocido. Miriam contestó con la mano temblando. La voz al otro lado era joven. No podría tener más de 25 años. Le habló sin presentarse, sin rodeos. Le dijo que tenían a su hijo, que estaba vivo por ahora, que querían 500,000 pesos, que tenía una semana para juntar el dinero. Le dijo que si llamaba a la policía, si avisaba a alguien, si hacía cualquier cosa que no fuera conseguir el dinero, le iban a mandar a su hijo en pedazos. Después, sin darle tiempo a preguntar nada, le pasaron el teléfono a Alejandro. Miriam escuchó la voz de su hijo y sintió que el corazón se le salía del pecho. Alejandro sonaba asustado. La voz le temblaba, pero estaba vivo. Le dijo que lo sentía, que no sabía qué había pasado, que lo habían confundido con alguien más. Le rogó que hiciera lo que le pedían, que pagara lo que le pidieran, que él estaba bien, que no lo habían lastimado todavía. La palabra todavía quedó flotando en el aire como una amenaza. Después, el secuestrador volvió a tomar el teléfono y cortó la llamada. 500,000 pesos. Miriam hizo cuentas en su cabeza. La tienda, si la vendía completa con todo el inventario y el local, valía tal vez 200,000. Su casa, una construcción modesta en una colonia de clase trabajadora, otros 300,000 si tenía suerte. Podía llegar al 500,000 si vendía todo, si se quedaba literalmente sin nada, si dejaba a Karen y a ella mismas en la calle. Y aún así, sabía que pagar no garantizaba que le devolvieran a Alejandro. Había leído demasiadas historias de familias que pagaron el rescate y nunca volvieron a saber de sus seres queridos, de cuerpos que aparecían semanas después en fosas clandestinas, de madres que se quedaron sin dinero y sin hijos. Pero ¿qué más podía hacer? No era policía, no era militar, no tenía entrenamiento en nada que pudiera ayudarla. Era una mujer de 43 años que había pasado la mitad de su vida vendiendo arroz y frijol en una tienda de barrio. ¿Cómo iba a enfrentarse a un cártel? Esa noche, Miriam tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba solo a esperar, no iba solo a juntar dinero y rogar que se lo devolvieran. Iba a encontrar a su hijo ella misma. Y si para eso tenía que convertirse en algo que nunca había sido, si tenía que cruzar líneas que nunca imaginó cruzar, lo haría. Al día siguiente comenzó su transformación. Lo primero que hizo fue volver a hablar con la señora Petra, la vendedora de frutas. Le pidió detalles más específicos sobre la camioneta. ¿Tenía alguna característica particular? ¿Alguna calcomanía? ¿Algún raspón? ¿Algo que la hiciera identificable? Petra recordó que tenía un espejo lateral roto del lado del copiloto y que llevaba llantas muy grandes, de esas que usan las camionetas modificadas. Miriam anotó cada detalle. Después, fue al café internet de la esquina y pagó por 2 horas de uso de computadora. Buscó en Google Maps la ruta que Petra había dicho que tomó la camioneta. La siguió virtualmente, calle por calle, usando la función de Street View para ver cada negocio, cada esquina. Buscaba cámaras de seguridad. En México, las cámaras del gobierno rara vez funcionan o rara vez las revisan. Pero los negocios privados, especialmente en zonas inseguras, suelen tener sus propios sistemas de vigilancia. Identificó 17 negocios en la ruta que podrían tener cámaras apuntando a la calle. Imprimió la lista con direcciones y nombres. Después, durante los siguientes 3 días, visitó cada uno de esos negocios. Se presentaba como una madre buscando a su hijo. Mostraba la foto de Alejandro. Explicaba lo que había pasado. Pedía por favor que le dejaran revisar las grabaciones de sus cámaras del día del secuestro. La mayoría
le dijo que no. Algunos porque no querían meterse en problemas, otros porque las cámaras eran solo de adorno y no grababan realmente, otros simplemente porque no les importaba. Pero hubo 3 negocios que le dijeron que sí: un Oxxo, una farmacia y un taller mecánico. Los 3 tenían grabaciones del 12 de marzo. Miriam se sentó en las oficinas de esos negocios a revisar horas de video borroso en blanco y negro. En el Oxxo no encontró nada útil. La cámara apuntaba mayormente al interior de la tienda. En la farmacia tampoco. El ángulo no cubría bien la calle. Pero en el taller mecánico dio oro. La cámara estaba apuntada directamente a la calle y a las 10:14 de la mañana del 12 de marzo capturó perfectamente a la gran Cherokee gris pasando frente al negocio. Miriam le pidió al dueño del taller que le diera una copia del video. Le explicó su situación. Le rogó. El hombre, que tenía hijos propios, aceptó. ¿Pero qué podía hacer con un video de una camioneta pasando por una calle? Miriam amplió la imagen lo más que pudo en la computadora del café internet. Aunque estaba borrosa, pudo confirmar lo que Petra había dicho: el espejo lateral roto, las llantas grandes. Pero también vio algo más. En la parte trasera de la camioneta había una calcomanía pequeña. No podía leer qué decía, pero tenía un diseño particular. Parecía ser un logotipo de algún equipo deportivo o de alguna marca. Miriam guardó el video en una memoria USB y siguió investigando. Aprendió cosas que nunca pensó que necesitaría saber. Aprendió cómo funcionaba la estructura del ZNG, cómo se organizaban en células semi-independientes, cómo cada célula tenía su propio territorio, sus propias actividades. Aprendió que los secuestradores normalmente operaban desde casas de seguridad, en colonias populares, lugares donde una casa más llena de hombres extraños no llamaba demasiado la atención. Aprendió que movían a los secuestrados cada ciertos días para evitar que los encontraran, pero que normalmente se quedaban dentro de la misma zona general. Se unió a grupos de Facebook de madres buscadoras, mujeres como ella que habían perdido hijos, esposos, hermanos, y que habían salido a buscarlos cuando el gobierno no lo hizo. Esas mujeres se habían convertido en expertas involuntarias. Sabían cómo investigar, cómo buscar, cómo leer las señales que dejaba el crimen organizado. Le enseñaron cosas que ninguna academia de policía enseña porque vienen de la experiencia pura, del dolor convertido en conocimiento. Una de esas madres, una mujer de Veracruz llamada Rosa, que había encontrado a su hijo en una fosa después de 2 años de búsqueda, le dio un consejo que Miriam nunca olvidaría. Tienes que pensar como ellos. Tienes que dejar de ser la persona que eras y convertirte en alguien capaz de hacer lo que ellos hacen. Solo así podrás encontrarlo. Pero ¿cómo te conviertes en algo que siempre has temido? Como una madre de familia, una mujer que nunca había hecho nada más violento que matar cucarachas en su cocina, se transforma en alguien capaz de enfrentar a sicarios? Segunda parte. Miriam comenzó esa transformación de la manera más práctica posible. Primero, necesitaba aprender a protegerse en un país donde portar armas es técnicamente ilegal, pero donde millones de personas las tienen. Conseguir una pistola no es tan difícil como debería ser. Preguntó discretamente en la colonia, entre las personas en las que confiaba. Un vecino, que había sido guardia de seguridad, le dio el contacto de alguien que vendía armas sin hacer preguntas. 2 días después, Miriam se encontró en el estacionamiento de un centro comercial abandonado con un hombre que se presentó solo como el Coyote. Era un tipo de unos 50 años,
barrigón, con el rostro marcado por años de vida dura. Le mostró 3 opciones: una pistola calibre 22 pequeña que cabía en una bolsa de mano, una 38 revólver que según él era confiable como un Volkswagen, y una 9 milímetros semiautomática que se veía como las que salen en las películas. Miriam no sabía nada de armas. Nunca había disparado una en su vida. El coyote se dio cuenta de inmediato. Le recomendó la 38. Le dijo que era simple, que no se trababa, que solo tenías que apuntar y jalar el gatillo. Le cobró 3,000 pesos por el arma y una caja de 50 balas. Era casi todo el dinero que Miriam tenía ahorrado para la renta del mes siguiente, pero lo pagó sin dudar. Ahora tenía un arma, pero eso no significaba que supiera usarla. No podía ir a un campo de tiro. Eso requeriría registros, documentos, dejar un rastro. Necesitaba practicar en privado. Recordó que su difunto esposo Roberto tenía un primo que vivía en las afueras de la ciudad, en una ranchería pequeña llamada El 15, donde la gente tenía terrenos grandes y vecinos lejanos. Lo llamó y le explicó que necesitaba un favor sin entrar en muchos detalles. El primo, que se llamaba Esteban, le dijo que podía usar su terreno cuando quisiera. Era un hombre mayor que había conocido a Roberto desde niños y que recordaba a Miriam de la boda. Cuando ella llegó al rancho con su revólver envuelto en una toalla, Esteban no hizo preguntas. Simplemente le mostró una parte apartada de su propiedad, lejos de la casa, donde había una pared de tierra contra una colina. Le dijo que podía disparar ahí sin que nadie la escuchara, que él iba a estar en la casa si necesitaba algo. Miriam puso botellas de plástico sobre unos troncos y se paró a 10 metros de distancia. Levantó el revólver con las 2 manos, como había visto en las películas, y apuntó. La primera vez que jaló el gatillo, el retroceso del arma la tomó por sorpresa. La bala ni siquiera se acercó a las botellas. El sonido del disparo le retumbó en los oídos durante minutos, pero siguió intentando. Disparó las 50 balas ese primer día, una tras otra, ajustando su postura, aprendiendo a anticipar el retroceso, mejorando poco a poco su puntería. Al final del día, le dolían los brazos, le zumbaban los oídos, y había logrado darle a 3 botellas de 10. No era buena tiradora, pero era mejor que cuando había llegado. Volvió al rancho 3 veces más esa semana. Compró más balas con dinero que sacó de vender algunas cosas de la casa que ya no necesitaba. La televisión vieja del cuarto de Alejandro, algunas joyas que Roberto le había regalado años atrás y que nunca usaba, herramientas del garaje. Cada peso que conseguía lo invertía en su preparación. Para el final de la semana, Miriam podía darle a 8 de cada 10 botellas desde 10 metros. No era experta, pero si tenía que usar el arma en una situación real, al menos sabría cómo hacerlo. Mientras tanto, seguía investigando. Los secuestradores la habían llamado 2 veces más, siempre desde números diferentes, siempre exigiendo el dinero, siempre amenazando. En la segunda llamada, le dejaron hablar con Alejandro otra vez. Su hijo sonaba peor, más asustado, la voz más débil. Le dijo que lo habían golpeado, que querían que les dijera dónde trabajaba su madre, cuánto dinero tenía la familia. Miriam le dijo que aguantara, que iba a sacarlo de ahí. No le dijo cómo, porque ni ella misma lo sabía todavía, pero estaba juntando piezas. Había ampliado el cuadro de la calcomanía en la camioneta lo más que pudo, sin que la imagen se pixelara completamente. Se la mostró a varias personas, preguntando si la reconocían. Finalmente, un joven que trabajaba en una tienda de autopartes le dijo que parecía
el logotipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, un equipo de fútbol. Era una pista pequeña, pero era algo. Cuántas Gran Cherokee grises con espejo roto, llantas grandes y calcomanía de los Tiburones Rojos podía haber en Guadalajara. Miriam empezó a buscar. Pasaba horas manejando por la ciudad en el carro viejo que había sido de Roberto, un Tsuru destartalado que consumía más aceite que gasolina, pero que todavía funcionaba. Recorría colonias, especialmente las zonas donde sabía que el CJNG operaba según lo que había investigado. Buscaba la camioneta. También buscaba casas de seguridad. Había aprendido a identificarlas por ciertas señales: ventanas con cortinas siempre cerradas, movimiento de personas a horas raras, camionetas que llegaban y se iban a cualquier hora, falta de decoración exterior que indicara que alguien realmente vivía ahí. Anotaba direcciones en su cuaderno cada vez que veía una casa sospechosa. Pasaron 2 semanas desde el secuestro. Los secuestradores la llamaban cada 2 días. La presión aumentaba. Le habían dado 3 días más para conseguir el dinero, o las cosas se iban a poner feas. Miriam había logrado juntar 200,000 pesos vendiendo la casa de su mamá que había heredado años atrás, una propiedad pequeña que usaba para guardar cosas viejas. Le había dolido venderla tan rápido, por debajo de su valor, pero necesitaba el efectivo. Los 200,000 estaban guardados en una bolsa de plástico debajo de su cama, esperando. Pero cada día que pasaba, Miriam se convencía más de que pagar no iba a funcionar. Había hablado con demasiadas madres en los grupos de Facebook. Había escuchado demasiadas historias de familias que pagaron y nunca volvieron a ver a sus seres queridos. Una madre de Tamaulipas le había dicho algo que no podía quitarse de la cabeza. Ellos no son comerciantes haciendo negocios, son depredadores jugando con su comida. Una vez que demuestras que puedes pagar, nunca te dejan ir. Entonces, una tarde del 25 de marzo, 13 días después del secuestro, Miriam vio la camioneta. Estaba manejando por la colonia Lomas de Polanco, una zona de clase baja en el noreste de Guadalajara, conocida por la presencia del narco, cuando la vio estacionada frente a una casa de bloques de concreto sin pintar. Gran Cherokee gris, espejo roto del lado del copiloto, llantas grandes, calcomanía de los tiburones rojos en la ventana trasera. Era la misma. El corazón de Miriam empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Pasó de largo sin frenar, sin mirar demasiado, tratando de actuar natural. Dobló en la siguiente esquina, estacionó el Tsuru y anotó todo en su cuaderno: la dirección exacta, la hora, la descripción de la casa. Después esperó. Desde su posición, podía ver parcialmente la casa reflejada en el espejo retrovisor. Vio a 2 hombres salir, ambos jóvenes, 20 y pocos años, vestidos con ropa deportiva cara y tenis que probablemente costaban más que todo el guardarropa de Miriam. Subieron a la Gran Cherokee y se fueron. Miriam anotó la hora de salida. Se quedó vigilando hasta que oscureció. Durante esas horas vio más movimiento. Otra camioneta llegó, esta una Lobo negra. Bajaron 3 hombres. Entraron a la casa con bolsas de comida rápida. ¿Comida para cuántas personas? Si eran 3 los que llegaron más, los que ya estaban dentro, más los secuestrados, ¿cuántos podían ser en total? Cuando se hizo de noche, Miriam manejó de vuelta a su casa. Estaba temblando, no de miedo sino de adrenalina pura. Había encontrado algo. No sabía con certeza si Alejandro estaba en esa casa, pero era la primera pista real que tenía después de casi 2 semanas. Durante los siguientes 3 días, Miriam vigiló la casa. Estableció un patrón. Llegaba a diferentes horas,
Se estacionaba en diferentes lugares de la cuadra, nunca en el mismo sitio 2 veces seguidas para no levantar sospechas. Anotaba todo: quién llegaba, quién salía, a qué horas, en qué vehículos, qué llevaban. Contó al menos 7 hombres diferentes que entraban y salían de la casa con regularidad. Todos tenían el mismo aspecto: jóvenes, con ropa cara, con la actitud arrogante de quien sabe que tiene poder. Pero nunca vio a Alejandro, nunca vio a ningún secuestrado, lo cual tenía sentido. Los secuestrados no salían de las casas de seguridad. Los mantenían escondidos hasta que pagaban el rescate o hasta que decidían matarlos. Pero ¿cómo podía confirmar que su hijo estaba ahí? ¿Cómo podía estar segura antes de hacer algo que no pudiera deshacer? La respuesta llegó de una manera que Miriam nunca esperó. Estaba estacionada a media cuadra de la casa. Era temprano, en la mañana del 28 de marzo, cuando vio a un joven salir de la construcción de al lado. Era un muchacho de unos 16 años, flaco, con uniforme de escuela. Caminó hasta la esquina para esperar el camión. Miriam bajó del carro y se le acercó. Le preguntó si vivía en esa cuadra. El muchacho la miró con desconfianza al principio, pero Miriam tenía cara de mamá, de maestra, de alguien inofensivo. El chico le dijo que sí, que vivía en la casa azul de la esquina. Miriam le preguntó, tratando de sonar casual, si sabía quién vivía en la casa de bloques grises unos metros más abajo. El muchacho miró hacia la casa y después bajó la voz. Le dijo que ahí no vivía nadie normal, que era gente mala, que su mamá le había dicho que nunca se acercara a esa casa, que nunca mirara demasiado. Le dijo que en las noches a veces se escuchaban gritos, que una vez había escuchado a alguien gritando «auxilio», pero que su mamá le había dicho que no era asunto suyo, que se metiera a la casa y cerrara la ventana. Gritos de auxilio. Miriam sintió que se le revolvía el estómago. Le dio las gracias al muchacho y volvió a su carro. Se quedó sentada un momento, procesando. No era prueba definitiva de que Alejandro estuviera ahí, pero era suficiente. Esta era una casa de seguridad. Aquí tenían a gente secuestrada, y había una posibilidad muy real de que uno de esos secuestrados fuera su hijo. Ahora venía la parte imposible. ¿Qué iba a hacer con esta información? Podía ir a la policía, darles la dirección, rogarles que hicieran un operativo, pero había leído suficientes historias, había hablado con suficientes madres buscadoras para saber cómo terminaban esos operativos. La mitad de las veces, la policía estaba comprada y avisaba a los criminales antes de llegar. Los secuestradores mataban a los rehenes, quemaban evidencia y desaparecían antes de que llegaran las autoridades. La otra mitad de las veces, la policía simplemente no hacía nada. Decía que no había suficiente evidencia, que necesitaban orden judicial, que burocratizaba el asunto hasta que ya era demasiado tarde. Miriam sabía que si quería sacar a Alejandro de ahí, iba a tener que hacerlo ella misma. ¿Pero cómo? Era una mujer sola contra 7, probablemente más hombres armados, entrenados, sin nada que perder. Ella tenía un revólver con el que apenas podía darle a una botella inmóvil. No tenía ningún plan táctico, ninguna experiencia en combate, ninguna idea de cómo entrar a una casa llena de sicarios y salir viva. Pero tenía algo que ellos no tenían. Tenía una motivación que iba más allá de cualquier cosa que ellos pudieran entender. Tenía el amor de una madre por su hijo, y ese amor, Miriam estaba descubriendo, podía convertirse en algo terrible y poderoso cuando no tenías nada más que perder. Pasó las siguientes 48 horas planeando. No comió apenas,
No durmió más que siestas cortas. Karen estaba preocupada por ella. Le rogaba que comiera algo, que descansara, que dejara que alguien más la ayudara. Pero Miriam no podía explicarle a su hija lo que estaba planeando. Si algo salía mal, si Miriam no regresaba, necesitaba que Karen estuviera segura, que no supiera nada, que no pudiera ser culpada por lo que su madre estaba a punto de hacer. El plan que Miriam desarrolló era simple, peligrosamente simple. Lo había basado en todo lo que había observado durante sus días de vigilancia. Los sicarios seguían patrones. Entre las 2 y las 4 de la mañana, el movimiento se detenía. Las camionetas dejaban de llegar y salir. Las luces de la casa se apagaban. Los guardias, si es que había guardias afuera, se relajaban. Era el momento de menor vigilancia. Miriam esperaría hasta las 3 de la mañana. Se acercaría a la casa por la parte trasera, donde había visto que había una ventana pequeña que probablemente daba a un baño o a una habitación de servicio. Forzaría la entrada por ahí. Una vez adentro, buscaría a Alejandro. Si lo encontraba, saldrían por donde ella había entrado. Si encontraba resistencia, usaría el revólver, no para matar necesariamente, aunque estaba preparada para hacerlo si no había alternativa, sino para crear suficiente caos y miedo como para poder escapar. Era un plan terrible. Tenía 1000 formas de salir mal, pero era el único plan que tenía. La noche del 30 de marzo, Miriam se preparó. Se vistió completamente de negro, pantalón de mezclilla oscuro, sudadera negra con capucha, tenis negros que había comprado específicamente para esto. Se pintó la cara con maquillaje oscuro para reducir el brillo de la piel. Metió el revólver en la cintura de su pantalón. Los bolsillos los llenó con balas extra, aunque sabía que si llegaba al punto de tener que recargar el arma, probablemente ya estaría muerta. También llevó una linterna pequeña, un desarmador para forzar la ventana y el celular en modo silencioso. Le dejó una carta a Karen sobre la mesa de la cocina. En ella le explicaba todo: dónde estaba la casa de seguridad, lo que iba a intentar hacer, dónde estaba guardado el dinero por si necesitaba abogados o gastos funerarios. Le decía que la amaba, que todo lo que estaba haciendo era por Alejandro, que si algo salía mal, no era su culpa. Le pedía que fuera fuerte, que siguiera adelante con su vida, que se convirtiera en la enfermera que soñaba ser. Después, salió de la casa a las 2 de la mañana y manejó hacia la colonia Lomas de Polanco. Las calles estaban vacías a esa hora. Guadalajara de noche es otra ciudad, más oscura, más peligrosa, gobernada por las personas que prefieren no ser vistas durante el día. Miriam estacionó el Tsuru a 3 cuadras de la casa objetivo, apagó el motor y se quedó sentada un momento, respirando profundo, tratando de calmar los nervios que amenazaban con paralizarla. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Realmente iba a entrar sola a una casa llena de sicarios del cártel más peligroso de México? Cada parte racional de su cerebro le gritaba que no lo hiciera, que esto era suicidio, que iba a morir y que Alejandro iba a morir de todos modos y que Karen se iba a quedar huérfana. Pero había otra voz, más profunda, más antigua, la voz de millones de años de evolución que le decía a una madre que protegiera a su cría sin importar el costo. Miriam salió del carro y empezó a caminar hacia la casa. Se mantuvo en las sombras, pegada a las paredes, moviéndose lento para no hacer ruido. La calle estaba en silencio total, excepto por el ladrido lejano de perros y el zumbido de un transformador eléctrico en un poste. Cuando llegó a la casa objetivo, se detuvo en la esquina y observó.
No había nadie afuera. Las ventanas del frente estaban oscuras. La gran Cherokee estaba estacionada en la entrada, junto con la Lobo Negra que había visto otros días. Miriam rodeó la construcción con cuidado extremo, agachándose al pasar frente a las ventanas, aunque estuvieran oscuras, pisando despacio para no hacer crujir la grava suelta del suelo. La parte trasera de la casa daba a un patio pequeño lleno de basura, bolsas de Oxxo, botellas de cerveza vacías, un colchón viejo tirado contra la pared. Ahí estaba la ventana que había visto desde la calle durante sus vigilancias. Era pequeña, de esas ventanas de baño que se abren con manivela. Miriam sacó el desarmador y lo insertó en el marco, haciendo palanca suavemente. La ventana estaba vieja, el marco de metal oxidado. Con un poco de presión, se dio con un chasquido que a Miriam le sonó como un disparo en el silencio de la noche. Se quedó paralizada, esperando que se encendieran luces, que se abrieran puertas, que salieran hombres armados. Pero no pasó nada. La casa permaneció en silencio. Miriam abrió la ventana completamente. Era apenas lo suficientemente grande para que cupiera su cuerpo. Se impulsó hacia arriba, metiéndose de cabeza primero, las manos tocando un piso de azulejo frío y húmedo. Era efectivamente un baño, pequeño, olía a humedad y a orines. Se dejó caer completamente, aterrizando con un golpe suave que hizo que contuviera la respiración otra vez. Estaba adentro. Se quedó agachada en el baño durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, escuchando. Podía oír ronquidos viniendo de alguna parte de la casa, el zumbido de un refrigerador, el tic-tac de un reloj, sonidos normales de una casa dormida. Sacó la linterna y la encendió, cubriéndola parcialmente con los dedos para dejar pasar solo un haz delgado de luz. El baño daba a un pasillo estrecho. Miriam salió despacio, el revólver ahora en su mano derecha, la linterna en la izquierda. El pasillo tenía 3 puertas, todas cerradas. Se acercó a la primera, puso la oreja contra la madera. Escuchó los ronquidos más claramente ahora, al menos 2 personas diferentes por el ritmo distinto, sicarios durmiendo. La segunda puerta, silencio total del otro lado. Miriam puso la mano en la manija despacio y la giró, cerrada con llave. ¿Por qué cerrar con llave una habitación si no había algo o alguien que esconder? Su corazón empezó a latir más rápido. Miró la cerradura. Era de esas simples de botón que se pueden abrir con un objeto delgado. Metió la punta del desarmador en el agujerito del centro de la manija y lo giró. Escuchó el clic de la cerradura abriéndose. Giró la manija otra vez y empujó la puerta despacio, rezando para que las bisagras no chirriaran. La puerta se abrió en silencio. Miriam apuntó la linterna hacia adentro. Era una habitación pequeña, sin ventanas, con un colchón tirado en el piso y una cubeta en la esquina que servía como baño. Y sobre el colchón, encogido contra la pared, estaba Alejandro. Su hijo estaba irreconocible. Había perdido peso, tenía la cara hinchada de golpes, el labio partido, un ojo casi cerrado por la inflamación. Llevaba la misma ropa que tenía puesta el día del secuestro, ahora sucia y rasgada. Cuando la luz de la linterna le dio en la cara, se encogió más, levantó las manos para cubrirse como si esperara otro golpe. Miriam casi grita su nombre, pero se contuvo en el último segundo. En lugar de eso, se acercó rápido, se arrodilló junto al colchón y le tapó la boca con la mano suavemente. Alejandro abrió el ojo bueno, confundido primero, después incrédulo, después lleno de lágrimas cuando reconoció a su madre. Miriam le quitó la mano de la boca y le susurró al oído: «Vine por ti».
Vamos a salir de aquí. No hagas ruido. Alejandro asintió, todavía llorando en silencio. Miriam lo ayudó a levantarse. Su hijo apenas podía caminar, las piernas entumecidas después de días de estar encerrado en esa habitación pequeña. Miriam lo sostuvo, pasándole el brazo de él sobre sus hombros, y empezaron a caminar hacia la puerta. Salieron de la habitación al pasillo. Miriam apuntó la linterna hacia el baño, calculando la distancia, 15 metros tal vez. Si podían llegar al baño sin hacer ruido, podían salir por la ventana y entonces una puerta se abrió, la tercera puerta del pasillo, la que Miriam no había revisado. Salió un hombre en boxers y camiseta, restregándose los ojos, probablemente yendo al baño a orinar a mitad de la noche. Los vio inmediatamente. Por un segundo nadie se movió, todos procesando lo que estaban viendo. Después, el hombre abrió la boca para gritar, y Miriam hizo algo que nunca pensó que sería capaz de hacer. Levantó el revólver y disparó. La bala le dio al hombre en el pecho. Cayó hacia atrás contra la pared, la boca todavía abierta pero sin emitir sonido, solo un gorgoteo húmedo. Después se derrumbó al piso. El disparo había sido ensordecedor en el espacio cerrado del pasillo. Los oídos de Miriam zumbaban, y ahora sí escuchó gritos viniendo de otras partes de la casa, pasos corriendo, voces gritando. ¿Qué fue eso? Y alguien está aquí. Se acabó el sigilo. Ahora era supervivencia pura. Miriam jaló a Alejandro hacia el baño, casi arrastrándolo. Su hijo trataba de moverse más rápido, pero las piernas no le respondían bien. Llegaron al baño justo cuando la primera puerta del pasillo se abrió de golpe y otro sicario salió, con una pistola ya en la mano. Miriam giró y disparó otra vez. No apuntó realmente, solo jaló el gatillo en dirección general del hombre. La bala le dio en algún lugar del abdomen. Él disparó de vuelta. La bala pasó zumbando junto a la cabeza de Miriam, tan cerca que sintió el desplazamiento del aire. Miriam disparó 2 veces más. Una bala se incrustó en la pared, la otra le dio al hombre en la cara. Cayó como un títere al que le cortaron las cuerdas. «¡Sube!», le gritó Miriam a Alejandro, empujándolo hacia la ventana del baño. Su hijo se impulsó hacia arriba, tratando de meterse por la abertura pequeña. Era más grande que su madre. Le costaba más trabajo. Miriam escuchó más pasos acercándose. Disparó a ciegas hacia el pasillo, sin siquiera asomarse a ver si había alguien ahí. Solo quería comprar tiempo. Alejandro finalmente se metió por la ventana y cayó del otro lado con un golpe pesado. Miriam se impulsó hacia arriba detrás de él, justo cuando estaba a mitad de camino, con la cabeza y los hombros afuera, pero las piernas todavía adentro. Alguien la agarró del tobillo y jaló. Miriam cayó hacia atrás, aterrizando dolorosamente sobre su espalda en el piso del baño. El revólver se le cayó de la mano y patinó por el azulejo. Un sicario estaba parado sobre ella. Era un hombre joven con tatuajes en el cuello y el pecho desnudo. Tenía una pistola apuntándole a la cara. Miriam vio su propia muerte en los ojos de ese hombre. Él iba a jalar el gatillo y todo se iba a acabar. Pero antes de que pudiera hacerlo, algo le golpeó la cabeza desde atrás. Alejandro había vuelto. Había regresado por la ventana con un bloque de concreto que encontró en el patio y le había golpeado al sicario en la parte trasera del cráneo con todas las fuerzas que le quedaban. El hombre se tambaleó. La pistola se le resbaló de los dedos. Miriam pateó con las 2 piernas, conectando con las rodillas del sicario. Él cayó sobre ella. Miriam lo empujó a un lado, gateó hasta donde estaba su revólver. Lo agarró, se volteó y le disparó al hombre en el pecho 3 veces hasta que el martillo del revólver cayó sobre una cámara vacía con un clic metálico.
Recargó el arma con manos temblorosas, metiendo balas nuevas, mientras escuchaba más gritos, más pasos. ¿Cuántos había matado? 3. ¿Cuántos quedaban? 4. 5. Demasiados. «Vamos», le gritó a Alejandro. Los dos se impulsaron por la ventana esta vez. Juntos, cayeron al patio trasero, justo cuando balas empezaban a atravesar la puerta del baño. Alguien estaba disparando desde el pasillo, las balas haciendo agujeros en la madera podrida. Corrieron. Miriam medio arrastraba a Alejandro, su hijo cojeando, los dos tropezando con la basura del patio. Brincaron una barda baja que separaba la casa de la propiedad de al lado. Escucharon gritos detrás de ellos, alguien gritando que los persiguieran, que no los dejaran escapar. Corrieron por callejones, entre casas, sin dirección clara, solo alejándose. Alejandro se caía cada pocos metros, las piernas rendidas. Miriam lo levantaba cada vez, jalándolo, empujándolo, negándose a dejarlo atrás. Escucharon una camioneta arrancando detrás de ellos. Los sicarios supervivientes venían en vehículo. Los iban a alcanzar en cuestión de segundos. Miriam vio una casa con la puerta abierta. Una de esas casas donde la gente pobre deja la puerta abierta en las noches de calor porque no tienen ventiladores y necesitan que corra el aire. Se metieron. Cruzaron la sala donde una familia dormía en colchones tirados en el piso. Una mujer se despertó y gritó. Miriam murmuró «perdón» mientras seguían hacia el fondo de la casa. Salieron por la cocina a otro patio, brincaron otra barda, siguieron corriendo. La camioneta pasó por la calle de al lado. Miriam escuchó las llantas chirriar, los sicarios gritando, buscando. Madre e hijo se metieron debajo de un carro viejo estacionado en la entrada de otra casa. Se quedaron ahí, encogidos, tratando de no respirar tan fuerte, escuchando la camioneta dar vueltas por las calles cercanas. Pasaron tal vez 20 minutos ahí abajo, que se sintieron como 20 horas. Finalmente el sonido de la camioneta se alejó, o se habían rendido, o estaban buscando en otra zona. Miriam esperó otros 10 minutos antes de atreverse a moverse. Salieron de debajo del carro y caminaron despacio, pegados a las sombras, tomando calles alternas, deteniéndose cada pocos metros a escuchar si alguien venía. Tardaron 1 hora en llegar de regreso a donde Miriam había estacionado el Tsuru. Durante todo ese tiempo, no vieron a los sicarios otra vez. Probablemente habían decidido que perseguirlos a pie por un laberinto de callejones en la oscuridad era muy peligroso. O quizás estaban ocupados llamando a refuerzos, reportando a sus jefes que habían perdido 3 hombres y que un secuestrado había escapado. Miriam y Alejandro se subieron al carro. Miriam metió la llave en el encendido con manos que todavía temblaban. El motor carraspeó un par de veces antes de arrancar. Miriam pisó el acelerador y salieron de ahí tan rápido como el Tsuru permitía. No hablaron durante el camino de regreso. Alejandro estaba en shock, temblando, ocasionalmente soltando sollozos secos. Miriam mantenía los ojos en el camino, revisando el espejo retrovisor cada pocos segundos, esperando ver luces de una camioneta persiguiéndolos. Pero nadie los siguió. Llegaron a la casa de Miriam cuando el cielo empezaba a aclararse con los primeros tonos grises del amanecer. Karen estaba despierta. Había encontrado la carta de su madre y había pasado la noche despierta, llorando, rezando, esperando. Cuando vio a su madre y a su hermano entrar por la puerta, gritó y corrió a abrazarlos. Los 3 se quedaron así, en el marco de la puerta, abrazados, llorando, sin poder creer que realmente lo habían logrado. Miriam había rescatado a su hijo. Había entrado sola a una casa llena de sicarios.
Había matado a 3 hombres y había salido con Alejandro vivo. Era algo imposible. Era algo que no debería haber funcionado. Pero había funcionado, excepto que Miriam sabía que esto no había terminado. El CJNG no iba a olvidar esto. No iban a dejar pasar que alguien les hubiera matado 3 de sus hombres y les hubiera robado un secuestrado. Iban a buscarla. Iban a querer venganza. ¿Y qué iba a hacer Miriam ahora? ¿Huir? ¿Esconderse? ¿Esperar a que llegaran a matarla? Mientras veía a sus hijos abrazados en el sofá, Alejandro finalmente seguro, finalmente en casa, Miriam tomó otra decisión. No iba a correr. No iba a esconderse. Si el CJNG venía por ella, iba a estar lista. Y más que eso, iba a ir por ellos primero. Porque algo había cambiado en Miriam Rodríguez esa noche. Había cruzado una línea que no se puede descruzar. Había descubierto que era capaz de matar. No solo capaz, sino dispuesta. Y si tenía que matar a cada miembro de esa célula del CJNG para mantener a su familia segura, lo iba a hacer. La madre de familia que vendía arroz en una tienda de abarrotes había muerto en ese pasillo oscuro. En su lugar había nacido algo nuevo, una cazadora,